Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store. Antes de continuar te quiero pedir un gran favor y es que le piques al botón de abajo de darle like, al botón de compartir este video y al botón de suscribirte a nuestro canal. No te cuesta nada y con esto nos ayudas bastante en nuestro proyecto de seguir haciendo estos videos para ti de relojes. Muy bien, el día de hoy vamos a analizar este modelo de Citizen que es el AV0073-08E. Este reloj pertenece a la familia ProMaster Bullhead y este reloj es una edición limitada. Se produjeron solamente 1973 piezas a nivel mundial. Vamos a empezar a comentar las características. Viene con una correa de piel en color negra, un cierre en tono oro rosa con la firma de Citizen por aquí. Vemos también una caja de acero inoxidable en un tono oro rosa. Vemos que es un tono oro rosa pulido. Un dial totalmente negro. Vemos que cuenta con taquímetro en el bisel. Cronógrafo con un 20avo de segundo. Este reloj tiene todos los indicadores color oro rosa. Luminiscencia de manecillas de horas y minutos y los indicadores de hora. Alarma. Función de taquímetro, ya lo dijimos. Este reloj viene con el calibre E210, es decir, es un reloj EcoDrive con indicador de reserva de energía. Cuenta también con un fechador ubicado a la 1:30 horas por este lado. Cristal de zafiro antirreflejante, esto le agrega valor al reloj. Y además la medida de caja es de 45 milímetros. Resistente al agua, 200 metros. Como les menciono, es un ProMaster Zuno Bullhead. Estamos hablando de 3 subfamilias y las 3 son de las más importantes que maneja Citizen. Muy bien, vamos a revisar el tamaño de la caja y nos vamos a ubicar aquí de las 10 a las 4 horas y vemos por ahí los 45 milímetros de tamaño de caja. Revisamos ahora el tamaño de la correa, este dato también es importante. Se mide aquí donde inicia el cierre al último agujero de ajuste, es de 22 centímetros el tamaño de la correa. Lo menciono nuevamente, es una edición limitada, solamente son 1973 piezas y créeme que Citizen en este caso, al ser una edición limitada, yo esperaría que brincara el costo al doble de un Bullhead normal, pero no aumenta, casi un 5 o 10% te pudiera decir, lo cual es que si andas buscando un reloj Bullhead, yo te recomiendo enormemente este por ser una edición limitada. Muy bien, vamos a hacer el acercamiento y empezamos con el cristal de zafiro antirreflejante. Vean cómo rechaza la luz para que la carátula esté luciendo siempre. Vean todo el detalle de la carátula. Esta familia se produce desde los 70s. Obviamente este tiene una maquinaria actualizada, pero es muy apreciada por los fanáticos de esta familia de Bullhead. Ahorita les voy a explicar el funcionamiento de los botones y de las coronas. Vamos a checar primero el detalle de esta belleza de este modelo. Es súper elegante. Vean el tono rosa, que bien le va con el negro, los acabados. Checamos la correa, totalmente de piel. Firma de Citizen en el broche. Sí, otra firma de Citizen. Tapa trasera y aquí nos dice que esta es la pieza 1199 de 1973 producidas. Muy bonito número, doble, dos unos y dos nueves. Espero te toque. Piel genuina, nos dice por aquí. Y bueno, vamos a empezar a explicar el funcionamiento de este reloj. El subdial izquierdo es el nivel de carga del reloj. Aquí vemos que está en full o está a nivel máximo. ¿Ok? Este subdial derecho es el segundero del horario normal del reloj, es decir, siempre va a estar funcionando. Y el cronógrafo funciona con el subdial superior y el inferior. El superior son los minutos del cronógrafo, ahí lo tengo corriendo, el cronógrafo, porque quería que vieran, ya que fuera un poco avanzado. Lleva aproximadamente 9 minutos.
y en el subdial inferior son las 12 horas del cronógrafo. El segundero mayor que vemos que está corriendo es el segundero del cronógrafo. Como los mencioné, en este subdial derecho es el segundero, pero del reloj normal. Es decir, este siempre va a estar funcionando y este lo paramos o lo movemos de acuerdo con el cronógrafo. ¿Cómo funciona el cronógrafo? Con este botón inicia, con este botón para y con este botón reiniciamos todo el cronógrafo. Como les digo, ahí está corriendo y lo voy a parar. ¿Vieron? Ya paró el segundero mayor. Paran los segundos y paran las horas. Con este botón reiniciamos y quiero que vean cómo va a volver a la posición 0, lo que es el segundero mayor y los minutos y obviamente las horas. Aquí no llevamos avanzadas horas, no se va a notar mucho, pero pongan atención, ahí va. ¿Vieron? Volvió a la posición 0 el cronógrafo. Acá vemos, como les digo, es el segundero normal, siempre va a estar corriendo y este subdial izquierdo es el nivel de carga del reloj. Muy bien. La siguiente función que, bueno, hablando todavía del cronógrafo, podemos ver aquí un botón de reinicio. Este reloj es de lo más avanzado que maneja Citizen, no cualquier reloj de cronómetro maneja este botón. Si tú le presionas este botón, lo que va a hacer es la maquinaria hacerse un autoajuste para que las manecillas del cronógrafo queden exactamente posicionadas a las 12. O sea, es decir, no tienes que llevarlo a un centro de mantenimiento. Le presionas este botón y es como si hicieras una revisión de la maquinaria para que se ajuste todas las agujas a la posición 12. Muy bien, ahora sí sigue la función de alarma. ¿Cómo se programa? Vemos aquí entre las 4 y 5 horas el on y el off de la alarma, es decir, si está encendida o apagada. ¿Cómo la encendemos o prendemos? Es con este botón de abajo, con esta corona. Si la presiono, chequen, ya la encendí. Si lo vuelvo a presionar, se apaga. Ahora bien, ¿cómo programo yo la alarma? Si ven abajo del segundero mayor hay una flecha que está posicionada también a las 12. Voy a encender el cronógrafo para mover el segundero y que la puedan ver un poco mejor. Vean, ahí está la flecha que les menciono. Esa es, para el cronógrafo ya, esa es la fecha con la que vamos a programar nuestra alarma. Y es simplemente sacar esta corona, la saco y ya podemos programar la alarma. Si le giro, aquí vamos a decir, si la quiero dejar a las 10 de la noche, ahí está. 10:30 sería a mediación. Guardo la corona y ya está programada, por ejemplo, ahí a las 10:30 la alarma, pero está apagada, la quiero encender, ahí está ya encendida. Así es como se programa la alarma. Y lo último que me queda por explicarles es cómo se programa la fecha y la hora de este reloj. Voy a volver a la posición 0 del cronógrafo. Y bueno, con la corona esta superior programamos lo que es la fecha y la hora. Es decir, tiene dos posiciones. Jalo una vez hacia afuera, se programa la fecha. Jalo dos veces hacia afuera, se va a programar la hora. Voy a jalar una vez. Ahí ya salió, se dio el clic. Y vean cómo va cambiando la fecha. Vamos a dejarlo en el día 28. Guardo la corona y ya programé lo que es la fecha del reloj. Saco dos veces la corona, se oye más fuerte el clic y ya puedo programar la hora. Vamos a dejar este reloj a las 7 en punto. 7:55. Guardo la corona y ya programamos este reloj en fecha y hora. Ya explicamos todas las funciones y está listo para utilizarse. Prueba de luminosidad en total oscuridad. Podemos ver que este reloj cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos y todos los indicadores de hora, además en la manecilla de la función de alarma, en un tono azul. Muy bien, tú ya nos conoces, nosotros somos dsmstore.net, por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años, su instructivo, su placa de edición especial y la caja especial de Citizen para los relojes de edición limitada que voy a pasar por acá. Muy elegante esta caja. La voy a poner por aquí y aquí es donde va esta tapita.
Y como les menciono, bueno, más bien quiero comentarle ya 3 puntos por último. El número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página. Esto es para que logres un precio mejor. Si no lo hayas, me mandas un comentario y yo te lo hago llegar por este mismo medio. Siguiente punto es que hacemos envíos express a todo México. Esto quiere decir que cuando te pase tu guía, al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio. Y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial. ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México, en Europa, Asia, Oceanía, África, América del Norte, América del Sur. Tenemos cientos de clientes fuera de México y es muy simple, es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio. Muy bien, espero te haya gustado este video. Por favor, dale like, compártelo con todos tus amigos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos videos. Es todo por hoy y nos vemos pronto.